La vida es una fiesta. No dejes que el alcohol te acabe. No estás solo. En Alcohólicos Anónimos tenemos un lugar para ti. Acércate. Muy buenas tardes, radioescuchas de Radio Tepeyac. Estamos aquí como cada martes de cada semana. Somos miembros de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Agradecer el espacio que nos prestan para compartir el día de hoy. Estamos aquí dispuestos a recibir sus mensajitos, sus llamadas. Vamos a platicar un ratito de la comunidad en sí. Hoy traemos un tema en particular, pero antes de entrar a tema, vamos a dar inicio a este programita con el preámbulo, como lo hacemos en cada grupo, en cada sesión, en cada noche. Adelante, compañero, por favor. Muy buenas tardes, noche. Yo también pertenezco a Alcohólicos Anónimos y pues soy miembro de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. El preámbulo de Alcohólicos Anónimos dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Como pueden ver, esto es para hombres y mujeres, no importa la edad, posición social, todos son bienvenidos. En las agrupaciones que existen aquí en San Cristóbal contamos con alrededor de 40 a 45 grupos, a donde los estaremos esperando en sus diferentes colonias y barrios de San Cristóbal de las Casas. Nosotros nos pertenecemos al grupo Una Luz Encendida, que está en calle Pípila, número 29, en el barrio de Fátima. Hoy nos toca pasar el mensaje para todos ustedes, compartir un ratito con todos los que les interese Alcohólicos Anónimos o tengan en sí el problema con la bebida. Pueden ayudar también a sus parientes, a sus familiares, para que dejen de beber si así lo desea. Entonces vamos a continuar con nuestra plática. Gracias, compañero. Alcohólicos Anónimos tienen un solo propósito, un único objetivo: ayudar a otros alcohólicos a recuperarse de su enfermedad. Aquí mi compañero leía el preámbulo, sintetiza lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. No hay requisitos, no hay nada con quien quedar bien, no se firma nada, no se compromete uno a nada. El único objetivo, pues como lo decimos al principio, es que este mensaje llegue a las personas que lo necesitan. Si alguien en casa tiene un conocido, algún familiar, un vecino, una persona en el trabajo, un individuo que ya vean que le está causando problemas su manera de beber, o si uno mismo que está escuchando ahorita dice, pues bueno, pues ya tengo unos pequeños detallitos cuando bebo, pues ya me gasto toda la semana, ya hay problemas en casa, ya hay muchas situaciones que nos llevan a querer analizar, que ese es el punto central de el tema del día de hoy, ese análisis de personalidad que nos invita. El tema con el que traemos hoy se llama el cuarto paso. Sintetizado, dice que es un análisis de personalidad, un inventario moral, personal, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Dice que vamos a descubrir verdaderamente cuál fue el hecho de que nos llevó que la bebida se hiciera totalmente un problema en nuestra vida. Así que ese es el tema del día de hablar de hoy, el cuarto paso, el inventario. Hace un pequeño ejemplo en el cuarto paso de que pues es como una tienda, ¿no? Una tienda que no se lleva a cabo un inventario, pues no se sabe qué se tiene, qué sirve o qué ya no sirve, o qué actualizamos o qué vamos a seguir pues comprando en la tienda. Es un ejemplo tan básico. ¿Qué es esto? Pero también nos comenta también que es un análisis de la personalidad y que conlleva una catarsis, la expulsión de las emociones. Al hacer este pequeño inventario, gran inventario moral, personal, pues nos damos cuenta de cuáles fueron verdaderamente nuestros defectos. Aquí mi compañerito que me acompaña, pues él con un poquito más de experiencia nos mencionará algunos de los defectos de carácter que tenemos nosotros los enfermos alcohólicos, porque pues yo reconozco que soy un enfermo alcohólico.
Pero bien, como he escuchado en los grupos, el último síntoma de mi enfermedad pues, fue el beber alcohol. Antes de beber, pues había desarrollado muchos aspectos de mi vida que pues me había hecho, pues últimamente beber, pero no beber como las demás personas. Nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos nos menciona también que el alcohol en sí pues no es un problema grave, porque pues al final de cuentas para las personas normales pues el beber significa pues compañía, diversión, hasta cierto punto, ¿no? E intimidad con los amigos, pero para las personas normales, pero no para mí, como un enfermo alcohólico que pues me llevó a situaciones que no fueron agradables dentro de mi vida. Pero para poderamente poder descubrir por qué bebí, pues debo de analizarme a mí mismo. Dice que nadie sana, pues exponiendo pecados ajenos. Yo debo de analizar mi vida, reconocer el hecho de que pues tengo problemas con mi manera de beber. Para empezar a hablar de este cuarto paso, pues vamos a dar una pequeña introducción de los pasos anteriores. Primero, pues podemos hablar del primer paso. Nos dice que pues debemos aceptar desde lo más hondo que somos impotentes ante el alcohol y solamente un acto de la divina providencia pues nos puede ayudar. Eso es tan sintetizado el primer paso. El segundo paso nos habla de que solamente un poder superior a nosotros pues nos puede ayudar, nos puede devolver ese sano juicio. Y ya el tercer paso nos sugiere poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, como cada quien lo conciba, ¿no? Ese es un pequeño preámbulo para poder entender este cuarto paso. Ya después de estos tres pasos primeros, pues nos accedemos a este cuarto paso, que ahora sí ya viene verdaderamente el trabajo real de Alcohólicos Anónimos. Muchos de ustedes tal vez en su casa tendrán algún familiar, algún conocido que ya haya acudido a Alcohólicos Anónimos, pero lamentablemente ven que pues no logra mantenerse sin beber. Que pasa un pequeño tiempo, 2, 3 años o meses y lo ven bebiendo nuevamente y muchos se preguntan ¿por qué? Porque el mismo paso dice que escatimamos en este paso tan importante pues de analizar nuestra vida que solamente pensamos que es dejar de beber, y el programa de Alcohólicos Anónimos ofrece un método de recuperación tan importante que no solo se enfoca en el alcohol. Y como decía yo hace ratito, aquí mi compañero pues nos va a compartir un poquito de lo que él ha aprendido dentro de las agrupaciones y aunando este cuarto paso. Adelante, compañerito. Gracias, compañero. Pues hablar de este cuarto paso, tenemos que haber dado, como mencionabas, primero, segundo y tercer paso, que pues ir descubriendo al principio por qué tomábamos, la pregunta es por qué tomábamos, a través de analizar este cuarto paso, es conocerse a sí mismo. La literatura, este cuarto paso nos sugiere un análisis de la personalidad. Sabemos los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos que este cuarto paso va de la mano con el quinto paso para poder entender y poder llevar a cabo esto, porque es algo muy delicado. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos nos hablan de Dios y no queremos escuchar, no queremos saber nada de Él. Bueno, este fue mi caso. Yo no quería saber ni que mencionaran a Dios, porque llegué peleado con Dios, y eso yo no lo sabía por qué. A través de este análisis entiendo por qué tomé, por qué pasaron tantas cosas, por qué tuve que ser arrogante, por qué tuve que ser envidioso, por qué tuve que ser infinidad de cosas, inclusive como nosotros decimos a veces por la bebida. Tuvimos que en los trabajos sacar cosas, como vulgarmente se dice, transar a la gente. Todo esto va aunado pues a través de este análisis. En el cuarto paso nos preguntamos, bueno, en el tercer paso sabemos que es difícil. Bueno, para mí fue difícil aceptar, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Ahí nos va preparando en ese tercer paso. La pregunta en el segundo, bueno, ¿qué tiene Alcohólicos Anónimos? Que dejé simplemente con ir, sentarme y escuchar, no he bebido. Era la pregunta. Siempre en el primero sabemos que tenemos que aceptar que con la primera copa se habían vuelto, torcíamos nuestras mentes, y pues ya una copa no bastaba. Una copa no basta, y siempre y existieron los juramentos
con la mamá, los hermanos, la esposa, los hijos, que ya no iba uno a tomar el fin de semana. Sin embargo, con la primera copa, y lo dice muy claro el primer paso, se torcieron nuestras mentes y ya no pudimos detener nuestra forma de beber. Era la pregunta, yo siempre me pregunté por qué. Si yo dije que iba a venir a comer a la casa, que iba a venir con el gasto completo, que iba a ser más responsable, juré, prometí y no pude cumplir. ¿Por qué? Siempre era la pregunta, ¿por qué? Desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud dice que el alcoholismo es una enfermedad que nos... es como una droga, pues, que en nuestro cerebro se va deteriorando y a medida de que más tomamos, más nos pide seguir tomando y sin querer agarramos la copa y empezamos hasta a embrutecernos y no nos damos cuenta, aunque yo haya prometido infinidad de cosas, cumplir en el trabajo, en la casa, ser más responsable, vuelvo a repetir, y no se cumplía. Y dice la literatura que ni un carro pues con alta seguridad podíamos llevar el dinero a la casa. Desafortunadamente, esto es lo que yo digo, hablo de mí porque esto fue lo que me sucedió por muchos años. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, a través de la experiencia, a través de la literatura, me voy dando cuenta que, pues, como dice la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad y que, pues, sin querer, ya probando la primera copa, se va uno encarrilando. Entonces, de esta manera, alcancé a entender que no solo a mí me sucedía, que el alcoholismo es una enfermedad, y no lo decimos los alcohólicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, a través de la ayuda que nos proporciona la ciencia médica, la religión y la psicología, perdón. Entonces, a través de ellos hemos aprendido mucho, y empezamos a través del segundo paso, decir, bueno, les decía hace rato, ¿por qué simplemente con venir y escuchar a mis compañeros lo que mencionan, sus experiencias, y a través de la lectura no he bebido? Es la pregunta del millón. Siempre me hice esta pregunta y empiezo a entender. Dice que solamente la divina providencia pudo sanar es eso que existía en mí, pues entrar en razón para poder entender que mi problema no es nada sencillo. Entonces solo la divina providencia, dice en el segundo paso, ¿verdad?, pudo remover nuestro sano juicio mental. Después seguimos preguntando a través del tiempo, va pasando el tiempo, y dice que decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Y pues ahí viene el otro paso, que también no es nada sencillo aceptar la voluntad de Dios. Yo siempre he mencionado, siempre quería que se hicieran mis caprichos, que pedirle que me fuera bien. Pero para merecer todo esto sabemos que hay que hacer algo al respecto, para merecer, pues ahora sí que lo que decíamos, la tranquilidad de la familia, la tranquilidad propia. Entonces, a través de eso, aceptar la voluntad de Dios es difícil, al menos para mí. Me costó mucho. Yo siempre he mencionado que siempre quería que se me hicieran los caprichos, que Dios nos pedirle y que me concediera todo lo que yo le pedía. Pero pues esto hay que ganárselo. ¿Cómo hay que ganárselo? Haciendo bien las cosas, trabajando, portándose bien, transmitiendo este mensaje. Tenemos que devolver esto que hemos encontrado en Alcohólicos Anónimos para mantenerlo. Viene este cuarto paso del tema de hoy, y
a través de un análisis, dice, de la personalidad y catarsis, empiezo a preguntarme, bueno, la sugerencia de este paso es hacer un minucioso inventario moral desde que el individuo tiene uso de razón. Es a donde pues muchos de nosotros tenemos el miedo o el temor a conocernos a nosotros mismos. A través de hacer este inventario, desde que tenemos uso de razón, nos damos cuenta que no fuimos una perita en dulce, que no solo borrachos hicimos daño, a veces hicimos daño conscientes. Y es a donde entra el remordimiento, decir, bueno, ¿por qué quiero que se me hagan mis gustos, mis caprichos? ¿Por qué siempre quiero solucionar los problemas de otros cuando yo estoy tan mal a través de este análisis que no puedo ni conmigo mismo, no puedo solucionar mi situación, mi forma de vivir? Entonces, ¿por qué voy a remediar la vida de otros cuando yo definitivamente estoy mal y quiero solucionar y ser vamos a hablar de un buen predicador, cuando ni siquiera puedo ser ejemplo? Entonces, ahí es a donde uno se da cuenta de que uno tiene que ser humilde, que uno tiene que aceptar las cosas, que uno tiene que perdonar, que uno tiene que perdonarse así uno también, uno mismo, para poder encontrar el perdón. Entonces, a través de y no estoy hablando de ninguna religión. La religión, vamos a mezclar tantito, lo que yo he escuchado es que dice que perdonando es como seremos perdonados. Entonces, en Alcohólicos Anónimos sabemos que respetamos todas las religiones, no nos metemos con ninguna religión, pero eso es lo que nos sugiere y lo que nos conviene como miembros de Alcohólicos Anónimos, pertenecer a Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Esto es lo que nos sugiere, hasta eso es sugerido todo esto, ¿verdad? El que quiere vivir en paz, el que quiere estar bien, lo tiene que hacer. ¿Por qué se tiene que conocer a sí mismo? Porque se tiene que perdonar para que esté en paz, para no meterse en vidas ajenas. En Alcohólicos Anónimos, en todos los grupos tenemos un axioma que dice: vive y deja vivir. No te metas en controversias. Entonces, todos estos significados tienen una profundidad para vivir en paz, y eso se lo tiene uno que ganar a través de la asistencia, a través de la práctica. Luego viene el quinto paso, que es a donde tengo que decirlo con alguien a manera de confesión, que descubrí dentro de mí. Entonces, pero vamos a hablar de que en este cuarto paso, en este quinto paso, tengo que perdonar y perdonarme a mí mismo, porque si no me voy a sentir el peor de los seres humanos. Entonces dice que tenemos defectos como también tenemos virtudes. Todos los seres humanos, todos tenemos defectos, pero también tenemos muchas virtudes, y que podemos a través de conocernos ser mejores personas. Entonces tenemos que perdonarnos. A raíz de esto, pues ya empiezo a vivir una vida más plena, más tranquila, y a través de conocer mis defectos, porque hay muchos defectos. La religión dice que son pecados capitales, que son 7. La medicina dice que son defectos de carácter. Entonces, vamos descubriendo a través de este análisis, vamos descubriendo cada uno de nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, que es necesario para poder vivir un poquito más en paz, para llevar esta tranquilidad a nuestros hogares, en el trabajo y a donde vayamos, ser más responsables. Y a raíz de esto, pues vamos mejorando en nuestra forma de vivir.
Gracias, compañero. Gracias, compañero. Dice textualmente el cuarto paso: ser creados fuimos dotados de instintos para un propósito. Cuando se salen de los cauces los deseos naturales del ser humano, le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí. Ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. Casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso de instinto descarriado. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales. El cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros estas debilidades. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales se han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Si no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo persistente para descubrirlas, es poca la sobriedad y felicidad que podamos esperar. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que, sin hacer sin miedo un minucioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance. Antes de entrar en detalles sobre la cuestión del inventario, tenemos que identificar cuál es el problema básico. Ahorita mencionaba mi compañera, pues pareciera un gran listado, ¿no?, de problemitas que trae uno al venir al mundo, y dice nuestro texto, nuestro paso nos dice que todos somos dotados con estos instintos al nacer, si no, no seríamos pues personas completas. El problema que el alcohólico pues se descarrea totalmente cuando uno bebe, inclusive antes de beber pues ya uno viene con ciertos detallitos, y pues la bebida nos hace pues ser un poquito más rebeldes, empezar a decir cosas que a nuestros cinco sentidos pues no nos atreveríamos, ¿no? Reclamar situaciones de la vida, o reclamarle inclusivamente, como yo lo hacía a veces, a Dios, ¿no? Que por qué me castigaba, por qué me sucedía esto, por qué me sucedía aquello, por qué si estaba yo joven no podía yo desarrollarme bien en la vida, cómo mirar a otras personas que desarrollaban, pero nunca me puse a pensar cuál es, como decía mi compañero hace ratito, qué estoy haciendo yo para poder mejorar mi vida. Al ingresar a Alcohólicos Anónimos, yo pensé que solamente era dejar de beber, pero no. Si se dan cuenta, en este cuarto paso nos invita a un gran trabajo, la verdad. Un psicólogo decía fervientemente la otra vez que escuchaba yo que es de valientes el reconocer que uno tiene defectos, que uno es orgulloso, que uno es perezoso, que uno es soberbio. Es difícil reconocerlo, pero en Alcohólicos Anónimos nos dan las herramientas adecuadas para empezar a identificar cómo son esos defectos y cómo poder atacarlos. Mi compañerito decía algo muy importante de la humildad, pero vamos a seguir platicando sobre esto después del corte comercial. Adelante, gracias. Al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor
Seguimos compartiendo este bonito tema. Hacemos la invitación a que nos escriban el día de hoy, 967-142-4271, el número de Radio Tepeyac. También les pasamos el número de nuestra oficina intergrupal de parte de Alcohólicos Anónimos, 967-631-7539, 967-631-7537. Cualquier llamadita, cualquier información que den es totalmente confidencial. Si gustan que vayamos a su casa a platicar sobre Alcohólicos Anónimos, regalarles material, algún libro, algún folleto, alguna revistas Plenitud, que son experiencias de personas que han bebido, personas que han dejado de beber, profesionales que colaboran con nosotros, médicos, psicólogos, religiosos, que abogan por Alcohólicos Anónimos y que dan su experiencia para decir cómo funciona, cómo trabaja la comunidad de Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos. Pues vamos a seguir con este tema que es el cuarto paso. Les vamos a leer otro pedacito de este tema y vamos a sacar un poco de conclusiones. Más que ninguna otra persona, el alcohólico debería darse cuenta que sus instintos desbocados son la causa fundamental de su forma destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar el temor, la frustración, la desesperación. Hemos bebido para escapar de los sentimientos de culpabilidad ocasionados por nuestras pasiones, y luego hemos vuelto a beber para reavivar esas pasiones. Hemos bebido por pura vanagloria, para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder. No es muy grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos desbocados se resisten a ser analizados. En cuanto intentamos hacer un serio esfuerzo para examinarlos, es probable que suframos una reacción desagradable. Aquí, compañerito, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo has identificado tú cuáles han sido los problemas que te han llevado a beber? Aquí decía que bebemos por vanagloria, por pagar y encender esas pasiones, o simplemente porque queremos disfrutar según nuestros deseos descabellados de pompa y poderío. Adelante, compañerito. Gracias, compañero. Vamos a compartir tantito. Esto es algo muy personal, cada quien tiene su forma de ver las cosas. En mi caso, muy personal, en mi juventud, se puede decir, pues el trago me dio, pues sabemos todos que el trago no es sabroso, ni la cerveza es sabrosa, pero cuando me invitaron mis amigos de aquel entonces, que fuéramos a una fiesta, entonces me decían, pues tómate un trago para que agarres valor y puedas sacar a bailar una muchacha. Pues lo hice y me empezó a gustar, pues porque me daba un valor ficticio y sentía que pues ya era un hombre realizado en aquel entonces. Veía, otra cosa es la imitación. La imitación de que yo veía que los señores de aquel entonces, de compañeros de trabajo, yo trabajé en una empresa en aquel entonces desde mi adolescencia, se puede decir, y que tomaban y cantaban y bailaban y platicaban infinidad de cosas, y pues hasta ver cómo ellos alegraban y tenían sus pláticas amenas. Yo decía, quiero ser como aquel señor cuando yo sea grande, quiero ser como él, y empiezo a ver que pues uno empieza a buscar a esa edad, dicen que empieza uno a buscar la personalidad, y yo siempre decía, yo quiero ser como él y quiero tomar como él. Irónicamente, pues eso es lo que me pasó. Empiezo a tomar y pues me reía, según yo me divertía y decía que eso era la pura vida, como decía Clavillazo. Pero no sabía que eso me iba a traer consecuencias a la larga.
porque después empiezo a tomar a más y más y más cantidades hasta desconocer al prójimo, llegar a pelear con mis vecinos ya de una manera descabellada, y pues al principio me daba mucha pena, pero a raíz de que sigo tomando y tomando, se viene siendo esto como muy cotidiano y muy normal, que dice uno, pues todo el mundo toma. Empiezo a echarle la culpa a las fiestas, a la religión, que si había bautizo, había trago, si había primera comunión, 15 años, bodas, y por todo y por nada había razón para tomar. Pero era porque yo no me di cuenta cómo me fui induciendo a esto, porque pues ya después me empieza a gustar, empiezo a sentir que esto es como una manera de relajarme. Después empiezo a decir, como decían mis compañeros de parranda, decían, pues ya trabajamos toda la semana, merecemos divertirnos, merecemos disfrutar con nuestras cervezas, con una buena botana, una buena comida. Pero posteriormente empiezan a traer más problemas. Llegar sin el gasto a la casa. No sé, cada quien se analiza cómo le ha ido con su forma de beber. Al menos este es mi caso, de llegar a veces hasta el otro día sin el gasto. Cuando uno ya está tomando, bueno, sacando conclusiones, muchos de nosotros nos ha sucedido de que hemos llegado sin el gasto al otro día y luego corriendo conseguir lo poco que se pueda dar en el hogar, con la esposa, con los hijos. Empiezan a las carencias en el hogar. Uno dice, no, estoy bien, si trabajo, gano mi dinero, pero pues me lo merezco, dice uno. Empieza el egoísmo de pensar que como yo gano el dinero, yo tengo el derecho de gastármelo. Entonces empieza el egoísmo, empieza uno a ser irresponsable en el hogar. Entonces dice uno, bueno, hasta que uno se da cuenta, dice uno, bueno, a mí me metieron al bote en varias ocasiones, me golpearon, pegué, en mis borracheras. Yo siempre, sin beber, nunca me gustó meterme en problemas, pero ya borracho, empecé a desconocer hasta a mis amigos y terminábamos peleando. Pero ¿qué pasaba? Siempre decía, bueno, estábamos borrachos y pues nos vamos a perdonar, sigamos tomando. Y ahí pasaba. Aunque amaneciera uno con el ojo morado, bien golpeado o en el bote, pero pues eso era normal para mí. Entonces, a raíz de esto, la pregunta es, ¿por qué tomaba? Porque supuestamente para mí eso era diversión, pero estaba mal. Así, sí, ahora una persona normal, vamos a decir una persona que no es alcohólica, lo ve mal, que dice, pobre señor, trabaja y se gasta su dinero, no puede hacer nada, empieza uno a carecer de muchas cosas. Entonces ya la gente como que se va uno aislando, porque dicen, bueno, no te juntes con ese tipo de personas, le dicen sus esposos, los amigos, porque pues te va a echar a perder. Y uno no se da cuenta, uno piensa que es normal hacer esas cosas. Entonces a raíz de que uno empieza a decir, bueno, ya basta, me golpearon, me metieron a la cárcel y hice infinidad de cosas, empieza uno a pensar, bueno, ¿por qué está pasando esto en los momentos de lucidez? ¿Por qué no puedo ser responsable? ¿Por qué no le compro sus cosas a mi señora? ¿Por qué no le compro ropa, zapatos a mis hijos? Todo esto se empieza uno a preguntar. Yo siempre me pasó, decía, bueno, esta semana mi quincena o esta semana mi semana va a llegar completa, no voy a tomar trago.
Y pues parecía que yo lo decía así, honestamente, con toda sinceridad, con todas las ganas de no hacerlo. Pero la cuestión es que probando, por eso dicen en Alcohólicos Anónimos, una copa es demasiado y 1000 no bastan. Porque tomándose la primera copa, se olvida uno de que uno hizo un propósito y de que juré tal vez no tomar demasiado. Y yo siempre con la copa en la mano decía, no me voy a emborrachar, no me voy a emborrachar. Y cuando me daba cuenta yo ya no sabía ni quién era. Desafortunadamente la ciencia médica no se equivoca al decir que pues es una enfermedad. Pero desafortunadamente el que está tomando no lo acepta, no lo ve así. Menciono esto porque pues a mí me pasó en varias ocasiones. Muchas veces iba a comprar algo, vamos a decir, las cosas del hogar. Encontraba a un amigo y me olvidaba. Me decía, vente, vamos a tomarnos un traguito, una cerveza, lo que sea. Bueno, pues una nada más. Y se me olvidaba que iba a ir a trabajar, que iba a un mandado. A veces era algo muy importante, una medicina para alguien de mi familia que estaba enferma. Y según yo, nada más me iba a tomar una y me olvidaba. Entonces, ¿cómo no voy a aceptar yo que me digan que esto es una enfermedad? Sí, lo hice en varias ocasiones. Sin querer, no me daba cuenta. Entonces, hasta que acepté que esto me ocasionaba muchas cosas malas para mí y para mi familia. Entonces, busco la ayuda. Un amigo me platicó de esto y me encaminó a un grupo. Y hoy le vivo eternamente agradecido. No me arrepiento de haber conocido este programa, a raíz de que yo llegué soberbio, lleno de ira, peleado con Dios. Ahora puedo decir que vivo una vida tranquila. No puedo decir que tengo riquezas, que tengo esto, pero pues vivo bien con mi familia, me siento bien y muy agradecido con la vida. Cuando yo siempre he mencionado, yo sentía que ya no servía para nada e intenté inclusive suicidarme porque en 3 ocasiones, porque pensaba que yo ya no servía nada y que solo hacía daño. Hoy vivo agradecido con Dios, encontré a Dios, vivo agradecido con la vida, con todo el mundo. Entonces dicen siempre, si está uno bien, los que nos rodeen van a estar bien. Entonces, esta es la forma de cómo yo empecé a tomar y la diferencia de hoy es no beber y estar en paz. Gracias, compañero. Gracias, compañerito. Pues le recordamos los números de cabina 967-142-4271 y recordarles nuevamente nuestro número de nuestra oficina intergrupal 967-631-7537 para cualquier información. Lo bonito de todo esto que estamos platicando el día de hoy, que es experiencia vivida, no es teórico, sino que tuvimos que pasarlo, tuvimos que vivirlo en carne propia para poder descubrir y pues analizar un poquito de nuestra vida. Ahorita escuchábamos bastante amplio el recorrido de mi compañero, que pues qué le pasó al beber, ¿no? Cómo eran las cositas que hacía. Se les puede decir que la mayoría de los alcohólicos anónimos en sus días de bebedores estuvieron gravemente afligidos por la autojustificación. Para la mayoría de nosotros la autojustificación era lo que nos daba excusas para beber, por supuesto, y para todo tipo de conducta disparatada y dañina. Éramos artistas de la invención y de pretexto. Teníamos que beber porque estábamos pasándolo muy mal o muy bien. Teníamos que beber porque nuestros hogares nos agobiaban con amor o porque no recibíamos amor alguno. Teníamos que beber porque nuestros trabajos teníamos un gran éxito o porque habíamos fracasado. Teníamos que beber porque nuestro país había ganado una guerra o perdido la paz. Y así fue hasta el infinito.
Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a beber y cuando habíamos intentado corregir esas circunstancias, al ver que no podíamos hacerlos, a nuestra plena satisfacción empezamos a beber de forma desenfrenada, nos convertimos en alcohólicos. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. Pero en Alcohólicos Anónimos poco a poco llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo al respecto y a nuestros resentimientos vengativos teníamos nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo. Teníamos que reconocer que cada vez que les dábamos la de personajes, la gente se volvía en contra de nosotros. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos con tales derrotas, en realidad no estábamos dando golpes a nosotros mismos, con el garrote de la ira, golpes que habíamos querido asestar a otros. Nos dimos cuenta de que si nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importar la persona, las circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestro trastorno. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos, aunque al hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Para poder empezar a hacer esto nos hacía falta mucha buena voluntad, pero una vez salvando los 2 o 3 primeros obstáculos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Se escucha bastante agradable, bastante bonito decir que debemos eliminar de nuestro vocabulario la palabra culpa, porque pues personalmente, decía mi compañero hace rato, cada uno tiene un proceso diferente de vida y un proceso diferente de recuperación, pero lo que comentaba pues, se asemejaba un poco a mi vida también, a pesar de que es un largo trecho de años que me lleva el compañero, pero no quiere decir que no hayamos pasado por situaciones parecidas. Yo también creía que pues era un desestrés, me lo merecía yo el beber porque había trabajado mucho. Decía ahorita el texto porque pues tuve mucho éxito en mi trabajo, pues ya un fin de semana se merece unas buenas bebidas, ¿no? O al contrario, no hubo trabajo, pues está uno desesperado, pues no hay nada que hacer, se va uno a beber. Algo que hacía mención ese rato y me llamó mucho la atención, el empezar a beber por querer encajar en un círculo social. Eso fue uno de los factores muy importantes para mí para empezar a beber. Al ver que las demás personas de mayor edad bebían, pues yo también quise intentarlo, ¿no? Pues querer ser sus amigos, miraba que reían, disfrutaban y hacían locura y media. Y dije yo también quiero experimentar eso, ¿no? Por imitación, por curiosidad. Pero desgraciadamente a veces el individuo como yo no se da cuenta que rompe esa barrera invisible de un bebedor social a un bebedor problema. Y cuando eso pasa, pues no hay marcha atrás. Nos queda un gran camino por cual recorrer, que muchos de mis compañeros pues han recorrido en carne propia. Pero me pasa la experiencia a mí que llevo no muchos años y que llevo un poco joven a escuchar y saber, me puedo ahorrar todo eso. Por eso es la intención de estar aquí el día de hoy, para dar a conocer que este mensaje, que este programa de recuperación sí funciona, siempre y cuando el individuo esté decidido a hacer un cambio en su vida. Parecer exagerado o extremista todo lo que platicamos el día de hoy, todo eso de reconocer los defectos, de reconocer que los demás no tienen la culpa, sino que yo he sido como alcohólico el culpable de mis propias desgracias. Es complicado, es hasta inclusive cansado decir, porque yo siempre voy a tener la culpa, ¿no? Pero cuando eliminamos esa palabra de nuestro vocabulario y de nuestra vida, vemos que, como dice ahí, se ha saltado 2 o 3 obstáculos y se empieza a tener un poquito más de humildad, que a la persona que les habla, cuando le hablan de humildad, pues es un poquito complicado, ¿no? Porque como alcohólicos venimos de una vida pues de desenfreno, de locura, de indisciplina, y pensamos de que siempre va a ser así nuestra vida, ¿no? Pero para dejar de beber también se necesita ese ingrediente básico que dice que es la humildad. Y pues sintetizar la humildad, digamos que es hacer la voluntad de Dios en cualquier momento de nuestra vida, pues que estemos dispuestos a que Él nos guíe. Lógicamente vamos a descubrir esto dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Yo ahí logré descubrirlo. Y gracias a que mis compañeros también me han apoyado muchísimo, gracias a que hemos estado aquí en estos pequeños espacios que nos prestan, agradecerle la verdad el espacio que nos presta Radio Tepeyac,
para venir a compartir estos tiempos. Sabemos que el tiempo se va volando, el tiempo para nosotros se hace corto. Queremos compartir más, queremos platicar más, pero pues vamos a estar aquí la otra semana también. Este cuarto paso tratamos de sintetizarlo a nuestra forma muy personal de ver las cosas. Leemos un poquito del texto, mi compañero compartía su experiencia, cómo es que el alcohólico va descubriendo su propia personalidad que le afectó tanto en la bebida, ¿no? Cómo daña una familia, daña un trabajo, daña una sociedad. Porque uno cuando bebe dice yo bebo y pues no le hago daño a nadie. Pero sí somos un peligro latente si conducimos un vehículo o inclusive vamos en la calle, nos atravesamos y pues nos pasan a traer. Ya si uno se convierte en problema social también, no solamente es un problema individual. Bien lo dicen los profesionales que cuando un alcohólico bebe daña a 5 o 6 personas a su alrededor. Y al contrario, cuando el alcohólico deja de beber, ayuda a muchas personas también, porque la familia se salva. Ya deja de batallar la esposa o el esposo en dado caso. Y si alguno de ustedes está interesado en saber más sobre la información de Alcohólicos Anónimos, estamos a punto de cumplir 91 años en el mundo. Y a nosotros nos llena de alegría de que este mensaje de vida llegue a cada rincón del planeta, porque esto es mundial. Los invitamos a un foro de alcoholismo el 10 de junio de 2026 en el Teatro Daniel Cebadúa. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar dando inicio con los diferentes temas que son la psicología, con el tema la vida emocional y Alcohólicos Anónimos, con la medicina, la importancia de la medicina en Alcohólicos Anónimos, la religión, el perdón la característica humana superior y la opinión de un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos con el tema Alcohólicos Anónimos es una alternativa para la solución de la enfermedad del alcoholismo. Así que les agradecemos el espacio y fervientemente la invitación. Ojalá puedan acercarse a este evento. Es totalmente gratuito. Nosotros queremos que ustedes conozcan qué es Central Mexicana de Servicios Generales. Varios de mis compañeros vamos a estar ahí. Va a haber donación de material totalmente gratuito también. Si gustan informarse a gran escala, ese es un evento con motivo a los 91 años de Alcohólicos Anónimos en el mundo. 91 años salvando vidas. Pues de esta forma damos por terminado esta nuestra sesión. Vamos a cerrarlo como tradicionalmente lo hacemos en nuestros grupos cada noche. Compañeritos, los invito a cerrarlo con la oración de la serenidad que dice: Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. La vida es una fiesta. No dejes que el alcohol te acabe. No estás solo. En Alcohólicos Anónimos tenemos un lugar para ti. Acércate.